Impuesto al valor agregado, IVA. Impuesto al valor agregado, establecido en México en 1980. A través de la ley del impuesto al valor agregado, este es un impuesto al consumo que afecta cada etapa del proceso económico, en el valor que se añade hasta llegar al consumidor final. El impuesto al valor agregado es el gravamen de alcance más general. Está presente en todas las etapas de la actividad económica y de la intermediación. Se aplica a todos los consumidores y grava los consumos que se realizan por bienes y servicios adquiridos. El IVA se caracteriza porque la carga económica del impuesto recae en el consumidor final, sin que la ley le reconozca el carácter de contribuyente. Son contribuyentes de este impuesto los productores e importadores de bienes y servicios. Este sistema fue creado por el legislador para un mejor control y recaudación más eficiente. Sujetos pasivos del IVA. Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas y morales que realicen los hechos generadores previstos en la ley del impuesto al valor agregado, a saber: 1. Enajenación de bienes. 2. Prestación de servicios independientes. 3. Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. 4. Importación de bienes o servicios. Base gravable del IVA. La base imponible estará determinada de acuerdo al hecho generador de que se trate. Artículo 12. Para calcular el impuesto, tratándose de enajenaciones, se considerará como valor el precio o la contraprestación pactados, así como las cantidades que, además, se carguen o cobren al adquirente por otros impuestos, derechos, intereses normales o moratorios, penas convencionales o cualquier otro concepto. Artículo 18. Para calcular el impuesto, tratándose de prestación de servicios, se considerará como valor el total de la contraprestación pactada, así como las cantidades que, además, se carguen o cobren a quien reciba el servicio por otros impuestos, derechos, viáticos, gastos de toda clase, reembolsos, intereses normales o moratorios, penas convencionales y cualquier otro concepto. Tratándose de personas morales que presten servicios preponderantemente a sus miembros, socios o asociados, los pagos que estos efectúen, incluyendo aportaciones al capital, para absorber pérdidas, se considerarán como valor para efecto del cálculo del impuesto. En el caso de mutuo y otras operaciones de financiamiento, se considerará como valor los intereses y toda otra contraprestación distinta del principal que reciba al acreedor. Base para IVA en uso o goce temporal de bienes. Artículo 23. Para calcular el impuesto en el caso de uso o goce temporal de bienes, se considerará el valor de la contraprestación pactada a favor de quien los otorga, así como las cantidades que, además, se carguen o cobren a quien se otorgue el uso o goce por otros impuestos, derechos, gastos de mantenimiento, construcciones, reembolsos, intereses normales o moratorios, penas convencionales o cualquier otro concepto. Base para IVA en importación. Artículo 27. Para calcular el impuesto al valor agregado, tratándose de importación de bienes tangibles, se considerará el valor que se utilice para los fines del impuesto general de importación, adicionado con el monto de este último gravamen y del monto de las demás contribuciones y aprovechamientos que se tengan que pagar con motivo de la importación, tratándose de bienes que se destinen a los regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación, de depósito fiscal, para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos, de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, y de recinto fiscalizado estratégico. Para calcular el impuesto al valor agregado, se considerará el valor en aduana a que se refiere la ley aduanera, adicionado del monto de las contribuciones y aprovechamientos que se tuvieran que pagar en caso de que se tratara de una importación definitiva. El valor que se tomará en cuenta, tratándose de importación de bienes o servicios, a que se refieren las fracciones 2, 3, 4 y 5 del artículo 24.
será el que les correspondería en esta ley por enajenación de bienes, uso o goce de bienes o prestación de servicios, en territorio nacional, según sea el caso. Tratándose de bienes exportados temporalmente y retornados al país con incremento de valor, este será el que se utilice para los fines del impuesto general de importación, con las adiciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo. Tasas de impuesto al valor agregado. Según el artículo 2, el impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta ley cuando se realicen los actos o actividades siguientes. Primero, la enajenación de animales y vegetales que no estén industrializados, salvo el hule, perros, gatos y pequeñas especies, utilizadas como mascotas en el hogar. Para estos efectos, se considera que la madera en trozo o descortezada no está industrializada. B. Medicinas de patente y productos destinados a la alimentación humana y animal, a excepción de 1. Bebidas distintas de la leche, inclusive cuando las mismas tengan la naturaleza de alimentos. Quedan comprendidos en este numeral los jugos, los néctares y los concentrados de frutas o de verduras, cualquiera que sea su presentación, densidad, el contenido de estas materias. 2. Jarabes o concentrados para preparar refrescos, que se expendan en envases abiertos, utilizando aparatos eléctricos o mecánicos, así como los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener refrescos. 3. Caviar, salmón ahumado y angulas. 4. Saborizantes, microencapsulados y aditivos alimenticios. 5. Chicles o gomas de mascar. 6. Alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas especies, utilizadas como mascotas en el hogar. Sí. Hielo y agua no gaseosa ni compuesta, excepto cuando en este último caso su presentación sea en envases menores de 10 litros. D. Ixtle, palma y lechuguilla. E. Tractores para accionar implementos agrícolas, a excepción de los de oruga, así como llantas para dichos tractores, motocultores para superficies reducidas, arados, rastras para desterronar la tierra arada, cultivadoras, para esparcir y deshiervar, cosechadoras, aspersoras y espolvoreadoras, para rociar o esparcir fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, equipo mecánico, eléctrico o hidráulico para riego agrícola, sembradoras, ensiladoras, cortadoras y empacadoras de forraje, desgranadoras, abonadoras y fertilizadoras de trigo, aviones fumigadores, motosierras manuales de cadena, así como embarcaciones para pesca comercial, siempre que se reúnan los requisitos y condiciones que señale el reglamento. A la enajenación de la maquinaria y del equipo, a que se refiere este inciso, se les aplicará a la tasa señalada en este artículo, solo que se enajenen completos. F. Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, siempre que estén destinados para ser utilizados en la agricultura o ganadería. G. Invernaderos hidropónicos y equipos integrados a ellos, para producir temperatura y humedad controladas, o para proteger los cultivos de elementos naturales, así como equipos de irrigación. H. Oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas u ornamentales y lingotes, cuyo contenido mínimo de dicho material sea del 80%, siempre que su enajenación no se efectúe en ventas al menudeo con el público en general. Y libros, periódicos y revistas, que editen los propios contribuyentes. Para los efectos de esta ley, se considera libro toda publicación unitaria, no periódica, impresa en cualquier soporte, cuya edición se haga en un volumen, o en varios volúmenes. Dentro del concepto de libros, no quedan comprendidas aquellas publicaciones periódicas amparadas bajo el mismo título o denominación, y con diferente contenido entre una publicación y otra. Igualmente se considera que forman parte de los libros los materiales complementarios que se acompañen a ellos,
cuando no sean susceptibles de comercializarse separadamente. Se entiende que no tienen la característica de complementarios cuando los materiales pueden comercializarse independientemente del libro. J. Toallas sanitarias, tampones y copas para la gestión menstrual. Se aplicará la tasa del 16% a la enajenación de los alimentos a que se refiere el presente artículo, preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, inclusive cuando no cuenten con instalaciones en los mismos, cuando sean para llevar o para entrega a domicilio. Segundo, la prestación de servicios independientes. A. Los prestados directamente a los agricultores y ganaderos, siempre que sean destinados para actividades agropecuarias, por concepto de perforaciones de pozos, alumbramiento y formación de retenes de agua, suministro de energía eléctrica, para usos agrícolas aplicados al bombeo de agua para riego, desmontes y caminos en el interior de las fincas agropecuarias, preparación de terrenos, riego y fumigación agrícolas, erradicación de plagas, cosecha y recolección, vacunación, desinfección e inseminación de ganado, así como los de captura y extracción de especies marinas y de agua dulce. V. Los de molienda o trituración de maíz o de trigo. C. Los de pasteurización de leche. D. Los prestados en invernaderos hidropónicos. E. Los de despepite de algodón en rama. F. Los de sacrificio de ganado y aves de corral. G. Los de reaseguro. H. Los de suministro de agua para uso doméstico. Parte 3. El uso o goce temporal de la maquinaria y equipo, a que se refieren los incisos E y G de la fracción I de este artículo. Parte 4. La exportación de bienes o servicios, en los términos del artículo 29 de esta ley. Los actos o actividades a los que se les aplica la tasa del 0% producirán los mismos efectos legales que aquellos por los que se deba pagar el impuesto conforme a esta ley. Diferencia entre tasa 0% y exención. El régimen de tasa cero le ofrece la oportunidad al contribuyente de recuperar y obtener la devolución del IVA que le hubieran trasladado otros contribuyentes o que hubiera pagado por las importaciones realizadas, en tanto que por los actos o actividades exentos, el contribuyente no puede acreditar el IVA que se le hubiera trasladado en sus adquisiciones o que él hubiese pagado en sus importaciones,